el ámbito empresarial. Yo venía desarrollando empresa común y corriente, así y tal, pero obviamente pues uno no tiene la formación empresarial, entonces uno se quiebra. Uno se quiebra porque uno no entiende los factores. Si me hago entender, uno no entiende un factor que es los temas arancelarios, ¿no? Que uno no entiende los factores de cargas laborales, ¿no? Las nóminas laborales, y aparte de eso uno no entiende el mayor de todos, que es la competencia. La competencia. Entonces, obviamente, claro, yo quiebro en muchas empresas, pero lo que he cultivado desde siempre ha sido la escritura. Yo soy de alguna manera escritor. He escrito ya unos 15 libros. Pero entonces lo que me apasiona siempre es el tema empresarial, por eso de la independencia, ¿no? Me gusta la autonomía y procuro que todo ser humano sea independiente, ¿no? Pero una independencia responsable. ¿Qué es una independencia responsable? Es que la persona tenga más que su mínimo vital, tenga, digamos, un colchón económico, ¿no? Que le vaya incrementando, que se vaya incrementando. Entonces, sobre todo, entonces uno empieza a decir, no, mi economía tiene que avanzar. Mi economía tiene que avanzar porque es mi soporte por si se presenta una eventualidad de qué sé yo, de salud o una eventualidad de vejez. Es decir, ¿qué va a hacer de mí? Entonces yo tengo que trabajar en función de eso. Entonces, siempre mi economía tiene que estar creciendo, ¿no? Entonces uno dice, claro, así es como debe ser, y eso lo puede desarrollar cualquier persona en la medida que entiende cómo funciona la economía. Y por eso pues tenemos la experiencia, ¿no? De haber quebrado empresarialmente y toda la cosa. Entonces uno dice, bueno, listo, no nos ponemos a llorar. Simple y llanamente, tal pozo se secó, creemos otro pozo. Esa es la mentalidad empresarial siempre. Entonces, básicamente, pues ahorita lo que se hace es a nivel internacional, claro, formación de empresarios, ¿no? Que puedan desarrollar en sus países negocios que no les permitan, digamos, asumir riesgos de los riesgos tradicionales, sino que se potencialice y obviamente las personas tengan cercanía y participación en diversos países. Por eso yo digo hoy, claro, yo soy colombiano, nací en Cali Valle, pero yo soy un ciudadano del mundo. Entonces yo hoy tengo acceso, de hecho inclusive tengo intereses comerciales, empresariales en Perú. ¿No? Hay personas que vienen de Perú, vienen de Arequipa, de Lima, a entrenarse a Bogotá. Y pues tengo de pronto la oportunidad de poder transmitir conocimiento e información. Entonces básicamente esa es la situación. Por eso podemos transmitir información, conocimiento sin ningún problema de decir es que no hagamos eso, que la gente no necesita saber esto o aquello. No, aquí no hay secretos porque realmente estamos en el siglo XXI donde podemos ser solidarios, ¿no? Solidarios. De hecho, mi último libro publicado se llama Solidaridad del Éxito. Solidaridad al éxito, ¿no? Yo he hecho un poco, digamos, de lo que es el poesía, cuento, novela. Ahorita estoy escribiendo sobre liderazgo. Escribí un libro sobre el tema político, el tema religioso, el tema económico, el tema social, el tema gubernamental, que es este. Dice derecho a la riqueza. Exacto. La conspiración de los espíritus. Exactamente. Este libro tiene 500 páginas, ¿no? Wow. Este se maneja temas de esas preguntas que uno se hace de que empieza a crecer, cómo funcionan las cosas. Entonces, de hecho, como vemos acá como una especie de pirámide, ¿no? Como una especie de torre de Babel. Entonces, por ahí vemos la cara de Mars. Sí. ¿No? Vemos la ONU. Vemos por ahí, sí, palomas de la paz, vemos cadenas, vemos instituciones, es decir, es más o menos toda la situación que de alguna manera ayuda un poco a entender la dinámica. Qué bien, te felicito. Muchas gracias. Es un arduo trabajo. Y este se llama Alto Nivel, las reglas de juego. Las reglas de juego, alto nivel.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, de hecho, todo eso está ahí en el... De hecho, es decir, por aquí hay varias cositas, ¿no? Ahí, sí. Entonces, pues ya son 16 y nada, y seguimos como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Como si no hubiéramos Sí. hecho nada, procuramos eso, poder compartir tiempo de calidad, información, poder abrir los brazos a América, porque podemos hacer las cosas de manera solidaria y podemos servir, que es lo importante, y poder hacer que la persona surja en cualquier condición donde se encuentre, que la persona surja y transforme su vida, tenga un objetivo, ¿no? Porque vemos mucha gente que va por el mundo sin objetivos, y cuando vamos sin objetivos vamos como borregos, como animales. Entonces, cuando la persona tiene un objetivo, hace un alto y dice, venga, ya tengo que ocuparme de mí, porque si yo no lo hago, pues nadie más lo puede hacer. Entonces ya uno deja un poco la bronca y empieza uno como a pensar de manera objetivista, empieza a pensar de una manera en hechos concretos. En hechos concretos. Entonces uno dice, bueno, ya tengo un plan al próximo mes, tengo un plan al próximo año y tal, mi vida está más o menos diseñada de esta forma, y esto se sigue, por eso no hay forma, no hay por qué una persona se sienta triste, se sienta sola, se sienta vacía cuando hay tanta riqueza en este continente americano. Y Willy, para pertenecer al grupo alto nivel, ¿cuáles son los requisitos? Simple y llanamente querer. De verdad, es simplemente querer, porque básicamente lo que nos hemos propuesto, digamos, es contribuir desde un punto de valor a las personas. De hecho, pues la cuestión es que la persona tenga, digamos, la intención, la necesidad de ser emprendedora. Porque pues obviamente decimos, bueno, si nosotros estamos con las personas, pero las personas no están creciendo, no se están desarrollando, no están incrementando su patrón, su IQ financiero, pues estamos haciendo las cosas como cuando estamos en la escuela. Es decir, uno sí se llena de cartones y tal, pero finalmente a la hora del té no es productivo. Entonces se trata de ser productivos, porque de lo contrario haríamos lo mismo institucionalmente hablando. Entonces, no, el tema es sencillo. El tema es sencillo, digamos, es eso, es querer, es tener siempre, digamos, cosas para ofrecerle a las personas que sean para bien de las personas, ¿no? Porque cuando hablamos del capitalismo, entonces también tenemos el concepto del capitalismo solidario. Es decir, gente ayudando gente a que se ayude a sí misma. Genial. Gente ayudando gente a que se ayude a sí misma. Entonces, básicamente es ahí donde funciona el tema. Y claro, pues obviamente contribuimos con países, inclusive con los Estados Unidos. Tenemos equipos en formación en los Estados Unidos, en México, es decir, en muchas partes, y la idea es poder expandirlo de tal manera que no haya excusa en una persona, que la persona diga, mi vida ha sido transformado, qué maravilloso haber nacido en Perú, ¿no? Qué maravilloso haber nacido en Bolivia. Y obviamente tenemos la esperanza, porque debemos crear ese movimiento tan fuerte que la gente de Venezuela, se empodere, y que esa nación florezca nuevamente. Digamos, ahora el 5 de julio, el 5 de julio tengo una conferencia para Venezuela por parte de la Casa del Alba. Entonces se va a hacer un evento de lo que es el 5 en Venezuela, el 20 en Colombia, y del 20 al 22, desde el punto de vista de la poesía, vamos a hacer unos espacios donde integramos esta América y el mundo en torno a la independencia, a lo que es la independencia, ¿no? Porque la independencia que nos vendieron en 1810 es una independencia que simplemente lo que hicieron fue cambiarle de lazo al pueblo, ¿no? Le cambiaron de lazo.
No, la independencia es la individual. Y cuando hablamos de independencia, Igual. cuando hablamos de independencia es que una persona debe tener una economía que lo respalde, ¿no? Ujú. Una economía Claro. que lo respalde. Es de esa parte que mientras no haya economía, hay esclavitud. Con pedigrí todo hay esclavitud. Entonces se trata de que no haya esa situación, sino que la Ujú. gente se dé cuenta que puede avanzar en su economía. Porque otra de las cosas que ha sido también bastante complejo es que esta América, yo por ahí hice algo sobre el mito del buen salvaje. Esta América, desde el año de 1492, quedó bajo un yugo, ¿no? Una hegemonía romana en la cual se centraron tres cosas que han sido el lastre mental en América, que ha sido el voto de castidad, el voto de pobreza, sobre todo el voto de pobreza y el voto de la caridad. En ese voto de pobreza es donde está el gran problema de América. Mm. Porque eso tiene mucho, eso es algo bastante extenso, muy apasionante, porque realmente entender la raíz. Y mira Porque, que mi papá también piensa algo así, ah, sin haber tenido estudios universitarios. Mi papá es empresario, yo lo admiro porque de la nada ha construido su empresa grande, fabrica, maneja bastante recursos personal y no ha recibido estudios, pero sí es autodidacta. Sí es maravilloso, autodidacta, lee maravilloso. libros, lee bastante periódicos precisos, noticias precisas, se informa y él objetivamente se da cuenta, tipo Aristóteles, ¿no? Que Exactamente. maneja objetivamente y, y racionalmente lo que sucede. Y justamente él también piensa así, o sea que ¿por qué no trabaja? ¿Por qué vamos a estar dando limosnas si bien tiene sus manos y sus pies y todo para poder trabajar? Exacto. Y él de la nada, él ha sido una persona de muy bajos recursos económicos, tanto así que no usaba zapatos. Y él ha surgido pues con un gran valor, valentía y incluso sin su madre. Entonces, para mí él es un hombre que ha influido bastante también en mi pensamiento y coincide justo con lo que tú estás diciendo. Sí. Ujú. Maravilloso, es decir, claro, y de hecho estamos es en eso, en ese desafío, porque hay mucha gente que dice, no, de pronto yo no surgí porque no tuve estudio, ¿no? Yo no surgí porque nací en Colombia, o yo no surgí porque nací en Perú, o yo no surgí porque vivía muy lejos. Esos son excusas, barreras mentales, barreras mentales. Entonces uno dice, tengo por acá un libro, a ver si lo tengo por aquí a la mano. No, no. Este Sí. libro maravilloso se llama Mi primer millón, ¿no? Mi primer Ah, millón. qué bien. Este libro tiene 10 testimonios de personas que empezaron de cero. O sea, es inspirador por eso, ¿no? Digamos, es como, digamos, el famoso sueño americano no consiste en irse a los Estados Unidos, digamos, a lavar platos o qué sé yo, no. El sueño americano consiste en hacerse rico. Ese es el sueño americano. Entonces, obviamente, claro, la mayoría de personas piensa que es yéndose a los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos haciendo, al menos lo que está haciendo Willy Caicedo es ambientar a la persona de tal que donde está se puede hacer rica. Porque de hecho, la comunidad lo necesita, ¿no? Entonces, empezando de la nada,
que ese es el mayor punto motivacional. Con empezar de la nada, rompemos barreras, rompemos excusas, rompemos todo. ¿Por qué? Porque es cuestión simplemente de ajustar una manera de pensar, es de empezar a pensar de cierto modo. Cuando empezamos a pensar de cierto modo, cuando nos quitamos las excusas, cuando nos quitamos todos esas barreras, los obstáculos, entonces empezamos a liberar nuestra mente y empieza a surgir la imaginación. La imaginación es ¿por qué otra persona tiene y yo no? Entonces uno dice, ¿qué hace esa persona que tiene que yo no hago? Que es lo que estábamos hablando hace un rato con relación a la escuela. ¿Por qué no se enseña un modelo, no, como el de los Estados Unidos? Y decir, bueno, ya vamos a pensar en el capital. Es decir, que el niño cuando llegue a los 18 años ya tenga una economía resuelta, ¿no? Eso es importante. No que a los 18 años llega, pero ya con una deuda. Acá hay un organismo que se llama el ICETES, que es el que endeuda a los muchachos cuando están estudiando. Entonces acá cuando el profesional se gradúa, tiene que trabajar los próximos 15 años para pagar en la deuda del estudio. O sea, una cosa, qué mal, ¿no? Qué mal. Cosa, exacto, es una cosa totalmente absurda. Pero ¿eso ¿por qué es donde? ¿Ahí en Colombia? ¿En Colombia? Ah. En Colombia hay una cosa que se llama el ICETES. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso es una situación absurda. ¿Por qué? Porque se supone que cuando se llega a la mayoría de edad, ya la persona debe sostenerse por sí misma. Pero esa persona necesita seguir sosteniéndose de los papás y del Estado. Entonces, al quitar el paternalismo, lo hacemos ¿cómo? Enseñando información, ¿no? Verdaderamente útil a la persona. Entonces, como eso no lo hacen las escuelas, entonces toca hacerlo por autonomía, por iniciativa. Entonces decimos, claro, creamos un sistema, ¿no?, educativo continuo. ¿Para qué? Para que cualquier persona que tenga un objetivo por cumplir lo logre y ya no hayan excusas. Ya no hayan excusas, porque mucha gente dice, no, es que yo no surgí porque no soy profesional. Eso está mandado a recoger. Está mandado a recoger, ¿por qué? Porque el ser humano, por regla existencial, debe deberse al resultado. Al resultado. De ahí que cuando vemos nosotros el profesional con 2, 3 carreras y el profesional tiene deudas, esa persona ha fracasado existencialmente. Ajá. Es básicamente la situación. Claro. Entonces lo que se hace es como replantear la figura, primero entender el problema. Creo que el problema ya lo hemos identificado. Entonces lo que hacemos es, obviamente, reformar el asunto y centrarnos en el individuo. La cosa, yo laboré para una multinacional aérea. Yo pronto me di cuenta que el tema del empleo no era lo mío. Entonces lo primero que hice fue, pasé mi carta de renuncia. Entonces yo dije, pues voy a crear un periódico. Entonces yo creé un periódico acá en Bogotá. Obviamente, pues eso es como entrar a competir contra un gigante, ¿no? Porque acá, pues el periódico más importante de Bogotá se llama El Tiempo. Y aparte de eso está El Espectador y está El Siglo y pues está uno que se llamaba El Espacio, que era Amarillismo, y otra serie de periódicos. Entonces el caso es que yo terminé esa parte de alguna manera. Quebré el asunto, quebré. Entonces entiendo cómo es el manejo, es decir, la razón de los noticieros es entretener, pero ese entretenimiento es productivo para el noticiero, o sea, para el dueño del canal. O sea, el noticiero no está empeñado en informar al colectivo. El noticiero, su función es darle de qué hablar al colectivo. Es como el famoso circo romano, ¿no? Donde de pronto para colocarle como sentido al devenir de los romanos, entonces lo que hacían era que colocaban un tigre o un león y colocaban allí un condenado para que salvara su vida, que él venciera al león o que el león se lo comiera. Entonces era el espectáculo. Entonces, de ahí que cuando empezamos ya a analizar el noticiero, damos cuenta que tiene como una especie de pirámide donde aparece el titular, después el desglose del titular y al final tratan como de
tratan como de suavizar el asunto con la farándula, pero el código, como se maneja, como se codifica el cerebro, ya está en el inicio. Entonces, literalmente cuando uno coloca la cabeza, ¿no? El cerebro frente al televisor para ver las noticias, lo que uno está diciendo es, llénenme la cabeza de popó. Porque entonces uno escucha que mataron a 50, que violaron a 80, entonces uno dice, no, esto es muy difícil vivir en ese país, no, esto es invivible y tal. Entonces uno termina aterrorizado y uno vive temblando constantemente. Entonces esa es la forma como anda la gente en toda pues, esta situación, digamos, de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque de hecho los medios de comunicación esa otra figura pseudoeducativa. Por eso la gente dice, no, es lo que diga el noticiero, y si el noticiero lo dice, eso es cierto, ¿no? Entonces hay muchas formas de decir la verdad, comillas, hay muchas formas, hay muchas formas de informar. Entonces, todo eso tiene unos manejos, por eso los medios se parcializan, porque finalmente la función de un noticiero es producir plata.